Bueno, Sábato tiene un criterio muy clásico del arte. Hay que reconocer que también en los 90 se veía la cosa de otra manera, pero tiene razón en escandalizarse de justamente lo que ocurre en la Bienal de Venecia, porque allí se incurrieron enormes disparates, porque a partir de lo que expresó Duchamp en su momento, de que el arte podría ser cualquier cosa, en el sentido de que la idea era lo que primaba por encima del oficio y del trabajo del artista. Después de allí vinieron una playa de digamos, improvisados que hicieron del arte distintas interpretaciones. Por lo tanto, él allí hace alusión a sus grandes amores clásicos, ¿no? De la talla de Leonardo, ¿no? de Botticelli. Son artistas que indudablemente nadie puede discutir. Pero el arte, digamos que es mucho más que eso, tiene que ver más con la pincelada en el caso del arte plástico, y tiene mucho que ver en la parte de la escultura, con la construcción, es decir, lo que el artista construye. Sábato hace una alusión bastante interesante con respecto a los sueños, es decir, el aspecto mágico del arte, que es lo que, según él, y en eso estamos de acuerdo, no trasciende, es decir, es intemporal. Es decir, que podrían soñar lo mismo los griegos de lo que podemos soñar nosotros hoy en día. Y eso entra en el artista como una especie de soplo divino, por decirlo de alguna manera, y el artista luego lo interpreta y lo transforma en otra cosa, ¿no? En el sentido de que con el oficio, con la mente sobre todo, uno empieza a medir, a estructurar la obra, a darle un sentido, ¿no? Y esto en todas las disciplinas del arte se fue manifestando de distintas maneras, ¿no? Tanto en el caso de los artistas, con los impresionistas, los cubistas, los geométricos, los expresionistas abstractos, y lo mismo en el sentido del arte con respecto a los escultores, ¿no? Ya sea en el libre manejo de los materiales, exponiéndolos tal cuales son, o si no directamente transformándolos hacia lo que el artista quiere ver. Bueno, seguimos un poco con la charla. Te quería contar que hace mucho tiempo Juan Flo escribió un artículo muy interesante sobre la diferencia que había entre Marcel Duchamp y Torres García. Los dos en realidad tenían una explicación con respecto a esa especie de hastío que estaba surgiendo en torno al arte, ¿no? Porque ya había pasado por varios episodios, por varias maneras de ver, tanto el naturalismo como la perspectiva, el expresionismo abstracto, el cubismo, el constructivismo. Y bueno, entonces, de acuerdo a cada quien, tenían su visión del asunto. Torres García venía de una gran tradición, lo que él llamaba la gran tradición del hombre abstracto, que es el hilo conductor que une la prehistoria con los grandes pueblos de toda la humanidad, los grandes pueblos artísticos, ya sea los egipcios, los griegos, los persas, los mayas, los celtas, etc. Todos ellos tuvieron un común denominador en cuanto al arte, tenían una visión constructiva del arte y a su vez una visión abstracta, donde justamente reunían esas tres condiciones, mente, cuerpo y alma, para lograr una obra que sea inédita, una obra que fuere al mismo tiempo geométrica, pero que tuviese también connotaciones con la figuración, ¿no? Incluso a veces anecdótica, simbólica, esotérica, etcétera, ¿no? Es decir, que Torres García, cuando viene al Uruguay, en cierta forma lo que él quiere hacer es continuar esa gran tradición, entroncarla con el arte de Latinoamérica, y por eso crear un nuevo arte fuerte para el siglo XX y XXI, de ahí en adelante. Duchamp también se encontró en una encrucijada, veía el mismo problema y en su momento lo resolvió con un sacudón, es decir, él lo que pretendía era sacudir la modorra del conformismo. Estamos hablando de que estábamos en la Primera Guerra Mundial, donde había un hartazgo con lo que se tiene que ver con el arte, una búsqueda que estaba ya relegada a los sismos, a variaciones diferentes de un mismo tema, a ser originales entre comillas,
y entonces Duchamp de alguna manera quiere patear el tablero y por eso propone la provocación, ¿no? Es decir, cuando él invierte el mingitorio, de alguna manera nos sorprende con eso, todo el mundo queda pendiente de esa novedad, y a partir de allí hay un sinfín de ideas conceptuales que nacen y que son muy interesantes por el hecho de que nos hacen pensar, y eso está muy bien. El problema vino después, el problema vino justamente en que a partir de Duchamp hubo una cantidad enorme de gente que vio allí la posibilidad de hacer dinero, la posibilidad de repetir, de tomar cosas ya prehechas y darles un nuevo significado, o simplemente hablar del vacío, como el famoso aire embotellado de París que propone también Duchamp, y que sin duda después tuvo seguidores hasta el día de hoy. Hay que ver que pasaron más de 100 años y todavía seguimos con esa tendencia provocativa. En cambio, en ese lapso también de 100 años hubo un abandono, digamos, del arte formalista, o por lo menos en la búsqueda, y ya no hubo tantos grandes artistas que se preocuparon de por qué es el origen del arte, cuál es, de dónde podemos agarrarnos para explicarlo. Uno de ellos sin duda fue Oteiza, que también se planteó todas esas preguntas, y también se enojó mucho en la Bienal de Venecia cuando les expusieron sus obras de una manera casi decorativa. Bueno, allí tenemos otro referente que, como Sábato, también encuentra una crítica a la Bienal, o como el propio Jorge Helf, que si bien es un conceptualista, o por lo menos se interesa por el arte conceptual, también encuentra que justamente la Bienal de Venecia termina siendo una especie de emporio de competencia, de dinero y de frivolidad. Así que bueno, esas son un poco lo que yo puedo recabarte en este momento con respecto a lo que humildemente pienso, ¿no? Si querés después la seguimos. Un abrazo.